¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasó con esos hombres que lo dejaron todo para seguir a Jesús? O sea, ellos vieron lo imposible suceder, pero ¿qué fue de ellos después de que todo terminó? ¿O será que eso fue solo el comienzo? Mira, no eran personas famosas, ni estudiaron con rabinos importantes. Eran pescadores, artesanos, trabajadores comunes. Pero Jesús los miró a los ojos, a 12 de ellos, y dijo: «Ven conmigo, y te enseñaré a pescar almas». Y no era solo un discurso bonito. Ellos fueron, vieron cosas que nadie podría inventar: sanaciones, multiplicación de alimentos, muertos volviendo a la vida. Pero también presenciaron el dolor, la prisión, la cruz y un sepulcro vacío que desordenó todo lo que el mundo creía saber. Después de la resurrección, algo cambió. Esos hombres ya no eran los mismos. ¿Tenían miedo antes? Sí. Pero ahora, lo que ardía por dentro era más fuerte que cualquier amenaza de muerte. Fue entonces que recibieron una misión pesada: difundir todo lo que vieron, oyeron y vivieron hasta el último rincón del mundo. Y spoiler, todos pagaron un precio altísimo por eso. Antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si te gustan contenidos como este. Aún tenemos mucho más por delante. Empecemos por alguien que no era uno de los 12, pero que fue el primero en morir por esta nueva fe que estaba creciendo como fuego en pasto seco: Esteban. Solo habían pasado 2 años desde que Jesús fue crucificado, y Esteban ya estaba siendo arrastrado por las calles de Jerusalén. No por algún crimen, sino porque hablaba con un tipo de valentía que incomodaba. La gente lo veía sanar, predicar, brillar de una manera extraña. Y eso bastaba para generar odio. Inventaron mentiras, pagaron personas para acusarlo de ofender a Moisés e incluso a Dios. Y aún así, él se mantuvo firme. No se defendió, no gritó, no negó nada. Miró al cielo y dijo que veía al Hijo del Hombre de pie junto a Dios. Listo. Fue suficiente. Lo llevaron fuera de la ciudad y comenzaron a lanzarle piedras hasta que su cuerpo dejó de moverse. Pero antes de morir, todavía pidió perdón por quienes lo apedreaban. Igualito a lo que hizo Jesús. Fue ahí donde todo comenzó. Después de él, el primero de los 12 apóstoles en enfrentar la muerte fue Santiago, hermano de Juan. Estaba ahí desde el principio, pescador del mar de Galilea, testigo de la hija de Jairo volviendo a la vida, del rostro de Jesús brillando en el monte, e incluso de sus lágrimas en el jardín antes de la prisión. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Santiago se volvió un león, valiente, directo y demasiado claro para el gusto de los poderosos. Herodes Agripa I, un rey famoso que quería agradar a los líderes religiosos, mandó a encarcelar a Santiago solo para dar el ejemplo. Nada de juicio, nada de oportunidad. Prisión y ejecución con espada. Rápido, frío. Pero ocurrió algo curioso ese día. El soldado que escoltaba a Santiago hasta el lugar de la ejecución terminó convirtiéndose. No se sabe exactamente qué tocó a ese hombre. Quizás los ojos tranquilos del apóstol. Quizás una paz extraña que él transmitía. Pero se arrodilló y pidió morir junto a él. Y se le concedió. Ambos perdieron la cabeza juntos al amanecer. Y lo que iba a ser solo otra muerte se convirtió en el inicio de una leyenda. Hay quienes creen que los restos mortales de Santiago fueron llevados a la región que hoy es Galicia, en el norte de España. Y allí, siglos después, habría sido descubierta su tumba. De ahí nació el famoso Camino de Santiago, recorrido hasta hoy por millones de personas en busca de fe, propósito o simplemente alguna respuesta al dolor de vivir. Pero espera, técnicamente, el primero de los 12 en morir no fue Santiago, fue Judas, solo que su muerte fue otra historia. Nada de martirio, fue culpa. Judas era el encargado del dinero del grupo, siempre callado, observador, astuto. Pero también fue quien vendió al maestro por 30 monedas. Un beso en la oscuridad del jardín fue la señal acordada. Cuando vio que Jesús había sido condenado, la culpa lo golpeó tan fuerte que intentó devolver las monedas. Los sacerdotes se rieron en su cara. «Problema tuyo», dijeron. Entonces Judas lanzó el dinero en el templo y se fue. Su final tiene 2 versiones.
Una dice que se ahorcó, otra que cayó y se despedazó. De cualquier forma, no fue bonito. Y el campo comprado con ese dinero fue conocido como campo de sangre. No murió proclamando a Jesús. Murió cargando el dolor de haber negado al único que lo amaba de verdad. Con la salida de Judas, el grupo de los 12 quedó incompleto. Y no podía seguir así. Era necesario completar el equipo. Fue entonces que apareció Matías. Ya estaba con el grupo desde el principio, pero solo ahora fue elegido para ocupar la vacante. No fue Jesús quien lo eligió directamente, pero los apóstoles confiaron en la dirección divina y sortearon entre 2 nombres. Matías fue el elegido. También predicaba con ese brillo en los ojos, esa voluntad de cambiar el mundo. Y como los demás, terminó siendo arrestado y muerto por eso. Fue llevado fuera de la ciudad, apedreado en la plaza pública, y cuando parecía que ya no tenía más fuerzas, un soldado lo remató con la espada. Otro que murió como vivió, lleno de fe, y eso aún es solo el comienzo. Andrés siempre fue el tipo de discípulo que trabajaba tras bambalinas, sin hacer alarde, sin buscar protagonismo, pero con una firmeza que impresionaba. Era hermano de Pedro, y antes incluso de conocer a Jesús, ya era seguidor de Juan el Bautista. Cuando Juan señaló a Jesús y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios», Andrés no lo pensó 2 veces. Lo siguió, escuchó algunas palabras, lo entendió todo y corrió a avisar a Pedro. Encontramos al Mesías. Desde ese día, nunca más miró atrás. Andrés fue uno de los primeros en seguir al Maestro, aunque no formara parte del trío más cercano, Pedro, Santiago y Juan. Y después de la resurrección, su compromiso solo creció. No se quedó predicando donde era cómodo. Fue donde nadie quería ir. Tomó caminos, cruzó fronteras, y evangelizó por regiones como Asia Menor, Escitia, por los lados del Mar Negro, donde hoy es Ucrania, y llegó hasta la ciudad de Patras, en Grecia. Allí en Patras, el gobernador romano de Acaya se molestó. Mucha gente se estaba convirtiendo por las predicaciones de Andrés. Entonces fue arrestado. Le ordenaron que dejara de hablar de Jesús. Él dijo, no. La condena fue rápida, crucifixión. Pero cuando Andrés vio la cruz, sonrió. Así es, sonrió. Dijo que había esperado por ese momento durante años. Solo pidió una cosa, que no lo crucificaran de la misma manera que a Jesús. No se sentía digno. Entonces prepararon una cruz en forma de X. Ataron a Andrés en ella, sin clavos, para prolongar el dolor. 2 días enteros permaneció allí colgado, hablando del amor de Dios. La gente pasaba, se detenía, escuchaba, lloraba, se burlaba, y él seguía predicando, hasta que en el 3er día su voz se apagó. La cruz en forma de X se volvió su símbolo. La famosa cruz de San Andrés. No escribió libros, no fundó grandes iglesias, pero toda su vida fue un sermón, y su muerte, una de las declaraciones de fe más poderosas de la historia. Mientras tanto, su hermano Pedro estaba en Roma. Sí, Pedro, aquel a quien Jesús llamó Roca, aquel que caminó sobre las aguas, que reconoció a Jesús como el Cristo, pero que también lo negó 3 veces. Simón era su nombre original, pero cuando Jesús dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», entendió que la misión iba más allá de lo que podía imaginar. Después de la resurrección y de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se transformó. Predicaba con poder, sanaba enfermos, enfrentaba al Sanedrín sin miedo. Salió de Jerusalén y llegó al corazón del imperio, Roma. Fundó la iglesia local y se volvió referente entre los cristianos. Pero en el año 64 d.C., todo cambió. Un incendio devastador destruyó gran parte de Roma. Algunos dicen que el propio Nerón mandó prender fuego para abrir espacio para su mansión, la Domus Aurea. Pero necesitaba culpar a alguien, y señaló a los cristianos. La persecución que siguió fue monstruosa. A los cristianos los cosían en pieles de animales y los arrojaban a los perros. A otros los ataban a postes y los quemaban vivos para servir de antorchas humanas en los jardines de Nerón. Pedro fue arrestado en ese contexto, y como Jesús lo había profetizado, llegó su hora.
fue condenado a la crucifixión, pero hizo una última petición. Por favor, colóquenme cabeza abajo. No soy digno de morir como mi Señor. Petición aceptada. Fue llevado hasta la colina del Vaticano, una zona fuera de las murallas de Roma en aquella época, y crucificado cabeza abajo. Allí terminó su vida, pero no su legado. Hoy, exactamente en ese lugar, está la Basílica de San Pedro, una de las iglesias más grandes del mundo. Pero la verdadera herencia de Pedro está en las vidas que fueron transformadas por sus palabras. Y si Pedro murió en manos de Nerón, Pablo también. ¿La diferencia? Pablo era ciudadano romano, y por eso la ley no permitía que fuera crucificado. Entonces la sentencia fue otra: decapitación. Pablo, o Saulo de Tarso, comenzó como enemigo de la fe. Estaba allí cuando Esteban fue apedreado. Él mismo perseguía a los cristianos con furia. Pero en el camino a Damasco, todo cambió. Una luz deslumbrante lo tiró al suelo. Una voz habló: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús, 3 días sin ver, sin comer, y Saulo se convirtió en Pablo, el mayor misionero de la historia cristiana. Viajaba por todas partes: Antioquía, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Roma. Fundaba comunidades, escribía cartas, hablaba con judíos y gentiles. Fue arrestado, apedreado, azotado, naufragó, pero nunca se rindió. Una vez, durante un viaje rumbo a Roma, enfrentó una tormenta de 14 días. El barco casi se hunde, pero él calmó a todos diciendo que Dios le había prometido que nadie moriría. Y de hecho, el barco encalló cerca de la isla de Malta. Allí, Pablo fue mordido por una víbora. La gente esperaba que cayera muerto al instante, pero él simplemente sacudió la serpiente al fuego y siguió conversando. Nadie entendía nada. Pensaban que era un dios. Él usó eso para hablar de Cristo y sanó a mucha gente allí. Finalmente, Pablo llegó a Roma, pero como prisionero. Aún preso, recibía gente, escribía cartas, como Efesios, Filipenses, Colosenses, predicaba incluso a los soldados. Pero en el año 67 después de Cristo, Nerón decidió que era hora de silenciar a Pablo. Lo llevaron hasta la Vía Ostiense, un lugar alejado, sin público. Inclinó la cabeza. La hoja descendió, y su alma fue recibida en paz. La víspera de la ejecución, escribió a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Y así terminó la vida de un hombre que comenzó matando cristianos y terminó dando la vida por Cristo. Mientras los líderes del imperio intentaban apagar la fe con fuego y sangre, todo lo que lograron fue esparcir aún más la llama que nunca se apagaría. Santiago, el hijo de Alfeo, siempre pasó un poco desapercibido. En las listas de los apóstoles aparece al final, sin grandes milagros, sin discursos famosos, sin ninguna escena épica en los evangelios. Se le conocía como Santiago el Menor, tal vez por ser más joven o más discreto. Pero esa discreción nunca significó debilidad. Al contrario, fue precisamente su constancia silenciosa la que lo llevó hasta el final. Mientras muchos apóstoles salieron a predicar lejos, cruzando desiertos y mares, Santiago se quedó en Jerusalén, cuidando la base, pastoreando a los nuevos convertidos, fortaleciendo a los temerosos, consolando a los perseguidos. Era una roca en medio del caos, pero eso también lo puso en la mira. La ciudad hervía, el nombre de Jesús aún resonaba en los callejones, y los líderes religiosos no soportaban ver que, incluso muerto, el Nazareno aún inspiraba a tantos. Un día, arrestaron a Santiago a plena luz del día. Lo llevaron hasta el punto más alto del templo. Ante la multitud, le pidieron que negara a Jesús. Le dieron una oportunidad. Solo debía callar. Pero Santiago miró hacia abajo y habló en voz alta: «Jesús, el Hijo del Hombre, está a la derecha de Dios y vendrá en gloria». La respuesta fue rápida. Lo empujaron desde lo alto. Cayó, pero no murió. Allí en el suelo, todo quebrado, aún se arrodilló y oró, no por él mismo, sino por quienes lo atacaron. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Antes de que terminara, uno de los hombres corrió con un bastón y le aplastó la cabeza. Así terminó Santiago el Menor, con la boca llena de oración y el corazón lleno de fe.
Del otro lado del mapa, en tierras muy distantes, dos apóstoles trabajaban juntos: Judas Tadeo y Simón el Celote. Judas tenía un nombre difícil, por eso prefería usar el apodo Tadeo. Nadie quería ser confundido con el otro Judas. Después de la resurrección, Tadeo salió a predicar en Samaria, Siria, Mesopotamia y llegó hasta Persia. Llevaba consigo la misma llama que los demás: anunciar que el Mesías había vencido a la muerte. Simón, su compañero de misión, tenía un pasado diferente. Antes de conocer a Jesús, formaba parte de un grupo radical que quería expulsar a los romanos por la fuerza. Era celote, y eso significaba que estaba dispuesto a matar por sus ideales. Pero con Jesús aprendió otra lógica: morir por los enemigos. Entendió que el reino de Dios no se conquista con espada, sino con renuncia. En Persia, los dos se incomodaron. Convirtieron a nobles, confrontaron ídolos, hablaron de un Dios que no necesitaba ser cargado, porque era Él quien cargaba al mundo. Fueron denunciados como peligrosos. Primero, arrestaron a Tadeo. Lo golpearon con una masa de hierro. Luego, lo decapitaron. Simón fue ejecutado poco después. Algunos dicen que fue aserrado por la mitad. Otros, que también fue crucificado. Poco importa el método. Los dos cayeron juntos, sin negar a Cristo. Mientras tanto, Mateo estaba en otra parte del mundo. Antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos, considerado un traidor de su propio pueblo, pero bastaron 2 palabras para cambiarlo todo: sígueme. Y lo dejó todo. No solo lo siguió, también escribió. El Evangelio de Mateo es organizado, directo, lleno de referencias proféticas. Era como si quisiera mostrar a los judíos que el Mesías prometido estaba entre ellos, y no lo notaron. Después de la resurrección, Mateo no volvió a su vida anterior. Viajó. Predicó en tierras de Etiopía, Arabia, Persia. Algunos relatos dicen que fue apedreado, otros que fue muerto a golpes de espada mientras celebraba la Eucaristía. Pero todos coinciden: murió en misión, murió sirviendo, murió como vivió después de oír «sígueme». ¿Ahora recuerdas a Tomás? Aquel que se hizo famoso por dudar, que dijo: «Si no toco las heridas no lo creo». Pues sí, Jesús apareció, le mostró las manos y él cayó de rodillas. «Mi Señor y mi Dios», dijo. Nunca más dudó, y tampoco se detuvo. Tomás fue uno de los que más lejos llegó. Mientras otros se quedaron en Asia Menor, él siguió hasta la India. Sí, la India. Fundó comunidades, bautizó familias, construyó iglesias. Hasta hoy, muchos cristianos indios se consideran herederos directos de la fe de Tomás. Pero la fe que predicaba también incomodaba. Los líderes religiosos locales comenzaron a vigilarlo. Un día, mientras oraba en una colina, lo rodearon. Le clavaron lanzas en el cuerpo hasta que cayó. Murió arrodillado, con el rostro hacia arriba. Aquel que un día necesitó ver para creer, murió creyendo con todo lo que tenía. Y entonces vino Bartolomé, o mejor dicho, Natanael, aquel que un día dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Jesús lo miró y respondió: te vi debajo de la higuera. Solo él sabía lo que había pensado allí, y entendió: no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios. Bartolomé siguió a Jesús desde ese momento. Después de la ascensión, Bartolomé fue donde nadie más iba. Predicó en Arabia, en Mesopotamia, en la India, y terminó su misión en Armenia. Allí, sus palabras cambiaron corazones, demasiado. La realeza empezó a convertirse. Los sacerdotes locales no lo toleraron. Lo acusaron de subversivo. Querían borrar no solo su vida, sino su imagen. Y entonces vino una de las muertes más brutales de la historia cristiana. Fue desollado vivo. Le arrancaron la piel mientras aún respiraba. Luego, lo decapitaron. Por eso los artistas más tarde comenzaron a retratarlo sosteniendo su propia piel, no como símbolo de dolor, sino de valentía, porque murió orando, con los ojos puestos en el cielo. Y cuando Bartolomé cayó, el siguiente sería justamente su amigo, Felipe. Felipe no dudó. Cuando vio a Jesús por primera vez, supo que no necesitaba más pruebas. Corrió hasta Natanael, aquel que después se llamaría Bartolomé, y dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Natanael dudó, claro.
Pero Felipe no intentó convencer con ningún argumento. Solo dijo, ven y ve. Simple, directo, lleno de certeza. Ese era Felipe. Práctico, con una fe sin complicaciones. Estuvo presente en la multiplicación de los panes, vio milagros con sus propios ojos y, después de la resurrección, tomó el camino como todos los demás. Pasó por Siria, por Asia Menor, y llegó a la ciudad griega de Hierápolis, donde el politeísmo aún era ley. Allí, el evangelio comenzó a incomodar. Felipe hablaba de un Dios que no exigía ofrendas, ni sangre de animales. Hablaba de un amor que ya se había entregado por completo en la cruz. Y eso fue demasiado para la cabeza del procónsul local, especialmente cuando su propia esposa se convirtió después de escuchar a Felipe en secreto. Enfurecido, el hombre mandó arrestar al apóstol y lo condenó a muerte en público. Algunas tradiciones dicen que fue apedreado, otras que fue crucificado cabeza abajo. Lo que importa es que Felipe murió del mismo modo en que vivió, hablando de Jesús hasta su último suspiro. Y con la caída de Felipe, solo quedaba uno, el más joven cuando todo comenzó, y ahora el más viejo, Juan. Todos los demás ya se habían ido: Pedro, Santiago, Tomás, Mateo, Bartolomé, Simón, Tadeo. Hasta Judas había sido tragado por su propia culpa. Solo Juan seguía caminando, o mejor dicho, ya era cargado, frágil, de cabellos blancos, pero con el fuego de siempre en la mirada. El último que aún recordaba con claridad el rostro de Jesús. Estaba allí cuando todo comenzó. Pescaba con su hermano Santiago en el mar de Galilea cuando Jesús los llamó, y desde entonces no se alejó más. Juan fue el único que permaneció al pie de la cruz, el único que escuchó de los labios ensangrentados del Maestro, «He ahí tu madre». Y desde ese día cuidó de María como un hijo. Después de la resurrección, Juan corrió al sepulcro con Pedro. Llegó primero, pero no entró. Esperó, siempre discreto, siempre sensible. Luego salió a predicar, escribir y liderar iglesias, especialmente en Éfeso. Pero el imperio también intentó silenciar a Juan. Fue arrestado por orden del emperador Domiciano, y la forma elegida para matarlo era impactante: sumergirlo en aceite hirviendo. La multitud esperaba gritos, humo, carne quemándose, pero nada de eso sucedió. Salió ileso, como si el fuego hubiera reconocido que ya no había nada más que quemar allí. Asustados, los romanos decidieron exiliarlo. Lo enviaron a Patmos, una isla desierta, y fue allí, en medio del silencio y del viento cortante, donde el cielo se abrió. Una mañana, una voz como trueno llamó: «Yo soy el Alfa y la Omega». Juan cayó al suelo y vio al Cristo glorificado, con ojos como fuego, voz como muchas aguas, pies de bronce y rostro brillando como el sol. Y allí, en esa isla olvidada, Juan recibió la mayor revelación de la historia. Lo que vio se convirtió en el libro del Apocalipsis. Sellos abiertos, trompetas sonando, plagas, juicios, el fin de un mundo viejo y el nacimiento de uno nuevo. La Nueva Jerusalén, donde no hay más lágrimas ni dolor. Todo eso, escrito por un anciano que el imperio intentó borrar. Pero Juan no se quedó en Patmos para siempre. Tras la muerte de Domiciano, se le permitió regresar. Volvió a Asia Menor y fue recibido como una leyenda viviente. Ya no podía caminar. Era llevado en brazos por los más jóvenes hasta las reuniones. Y siempre decía lo mismo, con voz débil: «Ámense los unos a los otros». Lo repetía tanto que un día le preguntaron por qué. Y respondió: «Porque es el mandamiento del Señor. Y si hacen solo eso, ya será suficiente». Juan vivió hasta cerca de los 100 años. Y una noche tranquila, cerró los ojos para siempre. El último de los 12. El último que vio el rostro de Cristo. El único que murió de viejo. El discípulo amado. El hijo adoptivo de María. El profeta del fin. Y así, la historia de los apóstoles se cierra. Pero lo que ellos comenzaron, eso nunca terminó. Esos 12 hombres comunes, un traidor, un recaudador de impuestos, pescadores, nacionalistas, jóvenes, ancianos, cambiaron el curso de la humanidad.
No tenían espada, no tenían ejército, no tenían dinero. Tenían fe. Y con eso, incendiaron el mundo. Ahora dime, si ellos lograron eso, ¿qué estás haciendo tú con lo que crees? Si esta historia te tocó, compártela con alguien que también necesite recordar que la fe no es debilidad, es fuerza. La historia continúa en ti.